buenas tardes a todos los asistentes. Los que se incorporen más tarde pues ya van a encontrar esto iniciado, pero bueno, serán bien acogidos igualmente. Gracias por participar en este 9º webinar. Imaginar, ya estamos llegando a la 10ª. Nadie nos lo habría dicho hace un año. Yo creo que el mejor servicio que puedo hacer hoy es ser lo más breve posible, porque tenemos unos invitados extraordinarios, como siempre, pero desde luego explicar el tema que hoy nos toca, que para muchos siempre ha sido muy complejo, me confieso públicamente. Tenemos, yo creo, un auténtico Dream Team, digamos, para hacerlo desde cada uno de los puntos de vista, ¿no? Como he dicho, que lo mejor es que sea breve. Yo os voy a dejar en manos de mi compañera, de nuestra compañera, lo digo para los que seáis de AEDEM, esa, que me resulta muy difícil presentarla, que todas la conocéis, que estáis relacionados con el mundo editorial, su prestigio, su capacidad de trabajo, que todos admiramos. Algunas veces hemos sufrido esa. Lo digo de todo el cariño, ya lo sabes. Y sobre todo es que es una persona que se ha entregado a defender a los editores independientes en el ámbito internacional. Ha dejado a la edición española en un gran nivel, nuestro pabellón bien alto, representándola en ICMP, en INTF, en todas partes. Ha participado en los grupos de trabajo de todas las... todo lo que sea codificación, normalización, estandarización, y muy especialmente en el caso de los PSUITS, que es lo que hoy explicará. A Santiago Morena y Luis Ibars me gustaría mucho presentarlos, pero quiero que lo haga Teresa. Y sí que quiero saludarles y darles la bienvenida, por supuesto. Yo voy a dejar hoy toda la reunión, y ya me estoy excediendo, a Teresa Alfonso para que modere a su libre albedrío tema que es muy importante para nosotros. Adelante, Teresa. Gracias, Josep. Te has pasado por los cumplidos. Sabes que lo que hago siempre por los editores independientes lo siento, así que por eso pues genero tanto trabajo, porque la defensa de los independientes, de los pequeños, siempre es algo que es una lucha tremenda. Yo estoy muy feliz de poder contar con dos personas que me acompañan para esta sesión, que creo importantísimas. Yo no sé si les veis en el mismo orden que yo. Yo debajo de mí veo a Santiago Morena. Santiago lleva 25 años en SGAE siendo la persona que identifica y que reparte el dinero del audiovisual. Así que es alguien importantísimo para todos nuestros bolsillos. Es un placer, Santiago, contar contigo hoy aquí entre nosotros, porque si alguien nos puede contar cómo haces el reparto, ese eres tú. Muchas gracias. Y bienvenido. Debajo de Santiago veo a Luis. Es todo un privilegio poder contar con Luis. Luis, dijéramos que es mi homónimo, pero en la parte autoral, porque Luis y yo coincidimos en los foros internacionales, coincidimos en todas partes. Luis es como, bueno, yo para mí el alma de Musimagen, junto con otros muchos compañeros, pero Musimagen sin Luis no sería lo que es. Sabéis que es la asociación de compositores de música audiovisual. Él ha defendido, bueno, su gente han defendido los derechos de los compositores del audiovisual, como nosotros defendemos los de los editores. Está en los foros internacionales, está en la Federación del Audiovisual, ahora reciente creación aquí en España. En fin, Luis es un experto creador de música para películas y, por tanto, aquí está representando a una asociación que es hermana de AEDEM en todo lo que hoy vamos a hablar, porque los problemas de los editores son los de los autores a los que representan, y Luis está aquí en representación de esos autores. Vamos a hablar primero, lógicamente, bueno, desde la parte editorial, porque es AEDEM quien organiza, pero Luis tiene una labor ahí muy importante, porque los autores del audiovisual tienen también mucho que hacer y que decir, muchísimo, y vamos a colaborar a partir de hoy en el tema que nos ocupa. Sin más dilación, paso un poco al tema que nos ocupa. Hoy creo que
En realidad este webinar debería llamarse la armonización del QSheet a nivel mundial, un proyecto CISAC, Confederación de Sociedades de Autores, ICMP, Confederación de Editores. ¿Por qué no lo hemos llamado así? Pues porque creo que es muy importante que le demos a esta presentación un aire formativo. O sea, no tiene mucho sentido hablar de armonizar los QSheets si nuestros socios no saben exactamente lo que es un QSheet y para qué sirve. Entonces, creo que, ¿y por qué quiero darle importancia a este asunto del QSheet que todos conocemos hace muchos años, que los hemos visto, que los hemos sufrido? Pero ¿por qué creo que ahora tienen tanta importancia? Porque desde hace unos años, lamentablemente, los derechos de los editores han bajado en campos pues, como el fonomecánico, todo lo que es el tema del digital no está siendo lo que se esperaba, los ingresos son mucho menores de los previstos, en el tema de conciertos, pues SGAE no llega a donde debería de llegar y nos quedan muchísimos conciertos por cobrar. En fin, que en un momento en que los ingresos editoriales flojean, nos han ido flojeando, hemos visto todos en las sincronizaciones, en el mundo, sincronizar música en el mundo audiovisual, hemos visto una fuente de ingresos importante a la que cogernos y por tanto nos hemos volcado muchísimo en ese trabajo. ¿Qué ocurre? Que la labor del editor en el mundo de la sincronización es tan duro, cuesta tanto conseguir que escuchen, que un productor se interese por una obra tuya, que cuando sabes que están preparando pues una producción, tengan en cuenta tus obras, suponiendo que les interesen tus obras, una vez te seleccionan alguna, tengan presupuesto para pagarte, que seleccionen a lo mejor a uno de tus compositores, de tu roster de compositores, para encargarle parte de la música original de la película. Cuesta tanto negociar las condiciones, el precio, la duración del contrato. O sea, es todo un proceso muy duro. Como sabéis, por desgracia, en nuestro país la música siempre queda para el final y la gente, hay muchos que ni siquiera cuando presupuestan una película tienen en cuenta la música. A lo mejor hablo de un nivel medio-bajo, pero nos encontramos con que muchísima gente, muchas productoras han gastado más de lo que debían en otras áreas y cuando llega el momento de la música, pues no tienen dinero, lo que te ofrecen pues, para pagar obras de primer nivel son cantidades ofensivas muchas veces, ya no digo irrisorias, ofensivas. Y claro, o sea, es un proceso larguísimo, durísimo. Cuando consigues cerrar una sincronización, o sea, cerrar el acuerdo, que te firmen el contrato, facturar y cobrar, te entra tal relajo en ese momento que a lo mejor pues, bajas un poco la guardia. Y mi mensaje hoy aquí es, eso no se acaba allí en absoluto, en absoluto. Eso no se acaba hasta que el señor Santiago Morena no te envía un código del audiovisual y se ha verificado que tu música está dentro de lo que es el QSheet, que ahora veremos, y por eso mi mensaje es, cuando empecemos ya en la negociación del contrato, el contrato o la licencia que emitamos debe de empezar a contener ya una serie de cosas. Por ejemplo, y eso lo hago extensivo a todo tipo de contratos, ya no solamente a las sincronizaciones ni licencias audiovisuales, a cualquier documento que vayamos a hacer, deberíamos ya, al lado de los autores, acostumbrarnos a poner siempre su IP. Como sabéis, el IP, el Interested Party Information, es un código único que identifica al autor.
Y eso ya deberíamos de ponerlo, igual que cuando en un contrato ponemos el NIF del autor para poderle después liquidar, si hay que hacer liquidaciones, tener su NIF para las retenciones, etcétera, pues el IPI es un número para nosotros tanto o más importante que el DNI en el contrato con un autor. O sea, deberíamos de incorporarlo y acostumbrarnos a que cuando licenciemos algo, autoricemos algo, siempre al lado del nombre del autor poner su IPI. Eso nos ayuda. Después, en el momento en que estemos sincronizando una obra preexistente, también debemos acostumbrarnos a poner al lado de la obra también el código ISWC. Si son obras preexistentes, consultando en el SSI, podemos sacar perfectamente el código de nuestra obra y añadirlo ahí. Eso es algo que ya debemos de tener esa costumbre. Porque lo comento ahora, porque será importante cuando veamos el Q-Sheet, pero ya que hablamos del Q-Sheet, pues hagamos cultura de IPI, del IPI, y del código ISWC, que es el International Standard Work Code. Perdón, gracias, Santiago. Es también el código único de la obra, con lo cual, si tenemos ese código único de la obra, tenemos bien identificados a los autores, aunque después pueda haber algún problema, siempre eso nos ayudará a identificar. Y sin más, como no estoy muy segura del grado de conocimiento, como decía Josep, que es una de esas asignaturas un poco extrañas que tenemos sobre los Q-Sheets, le voy a pedir a Liz que nos ponga en pantalla algunos modelos de Q-Sheet para que veáis qué se está utilizando ahora. Un Q-Sheet es una hoja que recoge toda la información sobre un audiovisual. Esta hoja, que cuando decimos recoge la información, la básica, bueno, después Santiago entrará en los detalles, pero es la que nos dice, esto por ejemplo que tenemos en pantalla, es el detalle de un episodio del CSI. Como veis, en Series Titles pone CSI, que sería la serie, y debajo el episodio Mid-Market. Pero en esta hoja pues se documentan qué obras van dentro, quiénes son los autores, cuánto dura cada obra, eso después veremos el detalle. Lo que os quería mostrar es, como veis, esto es un Q-Sheet de un episodio de CSI, pero ahora pasaremos a la siguiente hoja y veréis otro Q-Sheet de otro episodio de CSI completamente distinto. ¿Veis el formato? Esto es completamente diferente. Quizás la información que contenga acabe siendo la misma, pero esta, como habéis visto arriba, ponía CBS, que es la productora. En cambio, en la anterior aparecía ASCAP, que es la entidad de gestión que la tiene a disposición. Este Q-Sheet ha sido preparado por un programa, como veis a pie de página, que se llama RapidQ. Es un programa que están fomentando, bueno, hasta ahora se habían fomentado por parte de las entidades de gestión de Estados Unidos, y es una forma de ayudar pues, a que todo el mundo más o menos dé la misma información. Pero ahora Liz nos pondrá otro ejemplo. Esto es un Q-Sheet de un episodio de la serie Alarm für Cobra de Alemania. Esta es la temporada 11 y el episodio es Tottenbrüder. Y aquí pues vemos pues también los títulos, los intérpretes de las obras preexistentes, los compositores de las obras que se han hecho de encargo para esta serie. Aparece el editor, aparece pues el código, una serie de códigos. Bueno, se nos ha ido. Pero para que veáis, la idea es que veáis que de momento, cada maestrillo tiene su librillo. Podemos ver otro formato más, que es el siguiente. Este es un formato también alemán, al igual que el anterior, pero este está
como veréis, arriba de todo, en pequeñito a la izquierda, pone GEMA, que es la Sociedad de Autores de Alemania, y este Q-Sheet es el oficial que tiene la entidad de gestión para esta película. Aquí veréis que aparecen, pues, bueno, la productora, puede aparecer el director de la película, en fin, una serie de datos. Lo que hemos tachado en negro son los datos confidenciales que no podemos mostrar. La idea de que vierais estas hojas es que para recoger una serie de información imprescindible para que podamos documentar la música que va en un audiovisual, cada uno utilizaba un formato distinto, con lo cual en las entidades de gestión se volvían locos. SACEM, por ejemplo, que ahora Liz nos ha puesto el último ejemplo que os voy a poner. SACEM lo que hace es recoge la información que le llega tanto de productor como de todas las fuentes y crea su formato oficial. En SGAE también tenemos un formato colgado en la web para poder ayudar para los que no sepan cómo hacerla, pero realmente a SGAE le llega información de todo tipo. Entonces, lo que creo que ha sido el gran proyecto ha sido el de que las entidades de gestión agrupadas desde CISAC, junto con los editores en ICMP, pues durante un largo periodo de tiempo hemos estado teniendo reuniones para ver cuáles eran todos los datos que queríamos que aparecieran en un Q-Sheet para que las entidades de gestión, si eres tan amable, Liz, nos pones el modelo que vamos a intentar diseminar en un futuro muy próximo. Nada, solamente de fondo, porque evidentemente no os lo vamos a contar hoy. Si quieres mostrarlo un poquito, subir y bajar. La idea es que nos hemos puesto de acuerdo entidades de gestión y editores en cuál sería el formato ideal que contenga toda la información. Aquí habrá lógicamente unos datos que serán obligatorios a la hora de poder enviar un Q-Sheet a la entidad de gestión y otros datos que no serán obligatorios, que serán para enriquecer al Q-Sheet. Cuantos más datos podamos tener, mucho mejor. ¿Y por qué os presentamos hoy desde AEDEM este documento? Pues porque nuestra intención es la de que cuando consigáis que alguien sincronice una música de vuestro control, o cuando uno de vuestros autores cree música para un audiovisual, exijáis dentro de lo posible, sugiráis, roguéis, convenzáis, especialmente convenzáis del interés que tiene que se use el formato estándar internacional. Si todos los editores y todas las trabajamos y hacemos juntamente con los autores, compositores del audiovisual, hacemos una campaña fuerte de presión a las productoras. Las entidades de gestión nos ayudan, no aceptando según qué tipo de Q-Sheets les lleguen. Entre todos nos ponemos a trabajar de una manera ardua, seguro que a nivel internacional no habrá duplicidades, confusiones, problemas. Pensar que algo muy importante es lo que os decía antes, que estén bien identificadas las obras que contiene el audiovisual, el compositor de cada una de ellas con sus IPs. Creo que todo esto nos va a ayudar muchísimo a que no solamente cobremos los derechos de sincronización, sino que después, ya sea cuando vuelva a poderse ir al cine, podamos poder cobrar los derechos que se generen en salas de cine, podamos cobrar los derechos que se generan ya sea por cable, ya sea en la televisión convencional, en las series, en las películas, que podamos cobrar todo lo que nos corresponde, aunque de momento no es lo que quisiéramos de plataformas, porque está siendo muy poco en comparación con lo que cobrábamos cuando las películas y las series se pasaban en las cadenas convencionales, pero creo que con este esfuerzo va a valer la pena.
Por tanto, yo ahora ya voy a hacer la palabra a Santiago para que os cuente bien las ventajas de, o sea, en qué consiste el QSheet, para los detalles del mismo, pero lo que sí, la idea de este webinar es que sea el inicio de una campaña muy agresiva liderada por Musimagen, por AEDEM y por todos aquellos actores que encontremos en España que quieran colaborar en esta difusión y hacerlo al tiempo que nuestros compañeros a nivel internacional lo están haciendo. O sea, mis compañeros independientes en INPF están haciendo presentaciones en sus países y si todos trabajamos a un tiempo, sería ideal que en un futuro próximo tuviéramos esto en marcha. Si he ido demasiado rápida, porque tengo el vicio de hablar demasiado rápido, por favor preguntarme a través del chat y creo que con lo que os explicará Santiago quedará mucho más claro todo. Y luego ya Luis remata con ese cierre que seguro que allí quedará todo mucho más claro. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Vamos allá. Voy a intentar compartir pantalla para mostraros la presentación que hemos preparado. Creo que la podéis ver en pantalla. Bien, la intención con esta presentación es hablar un poco sobre el mundo QSeed en SGAE, desde el punto de vista SGAE. Partiendo de conceptos básicos, el QSeed, como ya sabéis, es la lista completa de obras musicales utilizadas dentro de la obra audiovisual, hayan sido creadas especialmente o sean músicas preexistentes. Sin el QSeed no se puede documentar el audiovisual y sin documentación no se pueden repartir los derechos recaudados. Requisitos mínimos que debe cumplir un QSeed es información que permita identificar la obra audiovisual, listado completo de las obras musicales utilizadas en el audiovisual y duraciones, y esto es muy importante, de los usos individuales y de los usos totales de música en el audiovisual. Cuando hablo de usos, no hablo de la duración de la obra musical, sino del tiempo que está en el audiovisual. Una obra musical puede durar 3 minutos, pero aparecer solo con 40 segundos. Lo que necesitamos es que el QSeed indique los 40 segundos. El cálculo del porcentaje de cada obra musical se hace en función de la duración de la misma con respecto al total de músicas en el audiovisual. ¿Por qué es importante el QSeed? Porque a la vez que permite documentarlo, permite reclamar los derechos. Reclamarlos, por ejemplo, en el extranjero. Si hay música de socios SGAE, nos permite hacer una reclamación a la sociedad del país donde se produce el uso. Permite identificar los derechos y los derechohabientes y permite realizar el reparto de los derechos. Yo también voy muy rápido, así que si veis que voy muy rápido me lo decís, por favor. ¿Cómo calculamos la participación de cada obra musical dentro del QSeed? Evidentemente, estamos presentando un modelo muy sencillo, en donde las obras musicales, por ejemplo, duran 200 segundos el total. Hay 4 obras musicales, una con 100, otra con 50, otra con 40 y otra con 10 segundos. Participarían en el audiovisual, como podéis ver en la última columna, la de 100 segundos al 50%, la de 50 al 25%, la de 40 al 20% y la de 10 al 5%, para hacer un total de 100% sobre la obra audiovisual. Es muy importante las duraciones. Como podéis ver en el ejemplo en pantalla, en el momento en que nos falte la duración de una obra musical, no podemos hacer el cálculo del QSeed, de lo que le corresponde al resto de obras. ¿Nos podéis declarar parcialmente un QSeed? No, por esto mismo, porque necesitamos la vista completa del QSeed para poder saber qué cálculo le corresponde a cada obra musical. De forma que los QSeeds que recibimos en SGAE habitualmente es condición necesaria que hayan sido explotados en organismos licenciados de SGAE. No queremos recibir QSeeds de obras audiovisuales sin explotación licenciada por SGAE. Permite repartir la recaudación entre todos los derechohabientes de las obras musicales. Para ello es condición imprescindible, como bien ha dicho Teresa, que las obras musicales estén identificadas, bien identificadas, título, autor, que nos permita identificar las obras musicales.
También es conveniente, en determinados casos, conocer el editor. Nunca sobra información. Puede faltar, pero a nosotros toda la información que nos podéis proporcionar, perfecto. Todo ello con objeto de identificar correctamente las obras musicales. Como os he comentado antes, el QSIP es muy importante que incluya las duraciones. La duración de la obra audiovisual porque nos permite también identificar fehacientemente la misma. Y luego la duración de los usos individuales y la duración del total de los usos musicales dentro del QSIP. Este es el ejemplo de cómo vendría una información en un QSIP, muy sencillito, 3 obras, con una duración de 10 segundos, 1 minuto y 30 segundos. Una obra 1 con un autor y un editor 1, una obra 2 con autor y editor 2 y una obra 3 con autor y editor 3. Como vemos, la suma de las duraciones totales son 100 segundos, 1 minuto 40. Las obras participarían con el porcentaje que muestra la tablita abajo. En el caso de que cada una de las obras tengan 2 derechohabientes y en función de la duración de las obras musicales, el cálculo se realizaría como una cascada, sigue haciendo una cascada. Por ejemplo, hemos recaudado 100 euros para esta obra audiovisual, que tiene 3 obras. La primera obra le corresponde un 10%. Si en esa obra participan un autor y un editor al 50%, cada uno de ellos recibiría 5 euros. En la obra 2, con el 60%, cada uno de ellos, autor y editor, percibiría 30 euros. Y en el caso de la obra 3, también con autor y editor, cada uno de ellos percibiría 15 euros, porque el porcentaje de esa obra musical es un 30% sobre el total. Evidentemente, este ejemplo es lo más sencillo que hay. Los QSIT son mucho más complejos. Esta es la vista, en esta diapositiva hemos visto es lo mismo que lo anterior, pero en cascada. El documento original, cómo reparte a cada obra y cómo reparte a cada derechohabiente. Voy a ir un poco rápido porque así ganamos tiempo. Documentación, ¿cómo se recibe en SGAE? Se recibe en ficheros no estandarizados, como hemos visto con los QSITs que ha presentado Teresa, pero también hay un formato AVR, que es el formato estándar de CISAC para sociedades de autor. Siempre, nuestros socios son la fuente primaria de los QSITs. De los ficheros no estandarizados, los recibimos en múltiples formatos, tal y como habéis visto, PDFs, Word, Excel. La información entre ellos difiere. Incluso lo que podría considerarse misma información puede llegar a ser diferente. Hay QSITs en donde las duraciones vienen indicadas en segundos, otros QSITs vienen indicadas en minutos, segundos, otros incluso incluyen no solo minutos, segundos, sino también frames, con lo cual la disparidad de información en los QSITs es muy grande. Como siempre, necesidades mínimas, títulos, y cuando hablo de títulos, autores, editores, todo lo que nos permita identificarlas. Y las duraciones. Inconveniente, pues que es un número ilimitado de formatos diferentes entre sí. Y este es uno de los aspectos que quiere mejorar esta armonización de QSITs. Este número ilimitado de formatos diferentes lo recibimos y necesitamos tratarlos a mano. Esa información que recibimos la introducimos a mano en los sistemas. Como es tan dispar, es necesaria cierta experiencia en la información a tratar y saber dónde están los datos necesarios en cada uno de los formatos. Como introducimos los datos a mano, no hay codificación automática. Nuestro sistema no puede codificar porque estamos metiendo, a la vez que grabamos el QSIT, estamos buscando las obras musicales en nuestra base de datos. Desde hace aproximadamente un año hay un proyecto en SGAE que lo denominamos Robots, que supone la utilización de tecnología RPA para trasladar la información de esos documentos no estandarizados a nuestro sistema. Ese traslado lo que hace es, por así decirlo, grabar la información y a la vez que graba la información realiza una codificación automática de todo aquello que identifica. Esto no supone eliminar el 100% de la identificación manual, sino que una parte del trabajo nos la quita. A continuación, es necesaria una codificación manual de aquellas obras que no hemos podido identificar automáticamente. En cualquier caso, incorpora algo que no existía anteriormente.
Para nosotros estos son fuegos artificiales, que quede claro. El uso de los robots tiene una problemática, que hay un número ilimitado de formatos actualmente. Cada formato diferente supone una programación específica y lógicamente no podemos tener N programaciones específicas, una para cada formato, porque incluso dentro del mismo formato hemos visto que un mismo dato puede venir en un formato u en otro. Es complejo, es muy complejo. Y ciertos documentos, especialmente aquellos ficheros PDF antiguos, el robot es incapaz muchas veces de leerlos, porque la información no tiene calidad en el fichero original. En cualquier caso, el uso de robots para nosotros es una gran ayuda. Evidentemente, es un proyecto que lleva poco tiempo y tiene margen de mejora. Es muy útil para formatos muy comunes que se repiten continuamente, como pudiera ser el RapidQ, y también para QSITs muy largos, por así decirlo, con muchas obras musicales diferentes, porque nos permite cargar esa información de una forma más semiautomática, digamos. En definitiva, para nosotros son fuegos artificiales. A la hora de solicitar e intercambiar información de QSITs, SGAE tiene dos sistemas fundamentales. El primero, para nuestros socios editores, es el sistema de cabeceras, que supongo que muchos de vosotros lo conocéis. El flujo de la información en ese sistema es que el editor, en el momento que tiene control en un QSIT, lo introduce en el sistema de cabeceras. SGAE, a la hora de identificar, revisa ese sistema de cabeceras y si detecta el uso de esa producción y no tenemos documentación, lo que hacemos es lanzar una petición al editor. El editor recibe la petición de SGAE y lo que hace es devolver a SGAE el QSIT. Y en ese momento SGAE recibe el QSIT y lo que hacemos es tramitarlo. Lo grabamos, lo documentamos y lo dejamos listo para reparto. La información que pone el editor en el primer momento en cabeceras no es el QSIT, es únicamente metadatos de la producción audiovisual. El QSIT solo navega a SGAE cuando SGAE lo solicita. Eso que quede muy claro, por favor. El segundo sistema de intercambio de información que tenemos es entre sociedades. Es un formato estandarizado entre sociedades TISAC y son ficheros electrónicos, ficheros de texto, en donde la información viaja en estos ficheros en función del tipo de dato en un tipo de registro u otro. Es una información que, lógicamente, nuestros sistemas ingestan automáticamente. Posteriormente, a la carga de estos ficheros hay un tratamiento también de identificación, una codificación automática y una codificación manual. Pero para nosotros es un sistema muy útil porque nos carga la información automáticamente en nuestros sistemas. En cualquier caso, cuando estamos codificando, aquellas producciones para las que no logramos identificar QSIT, lo que hacemos es generar unos ficheros de petición que circulamos a nuestros socios cada cierto tiempo. Todo ello en función del estado de codificación. Estos ficheros los distribuimos, muchos de vosotros los recibiréis. Si alguno de vosotros no lo recibe y está interesado, poneros en contacto conmigo y os añadimos a la lista de distribución. Son ficheros Excel en donde se listan las producciones de las que carecemos de documentación de QSIT para poder repartirlas. Nuestra intención con ellos es circularlo a los socios para que nos podáis enviar vuestros QSITs y nosotros podamos documentarlos y hacer el reparto de los derechos correcto. Es una forma, por así decirlo, una siguiente etapa para poder documentar un mayor número de QSITs. Y finalizando mi presentación, mencionar el proyecto que nos comentaba Teresa, que es la iniciativa conjunta de ICMP y CISAC para armonizar los formatos de QSITs. El objetivo es establecer un formato común, eliminar esa diversidad de formatos que tenemos a día de hoy y que muchas veces nos vuelven locos y intentar normalizar la información para que el proceso de los QSITs, para que el proceso de grabación, documentación e identificación con los QSITs sea mucho más rápido y efectivo. El objetivo fundamental es, como os digo, reducir el número de formatos diferentes
y en un mundo ideal que ojalá existiera, pero es difícil que exista, dejar un único formato. Y con esto acaba mi presentación. Gracias, Santiago. Luis, es tu turno. Veo que hay algunas preguntas y luego podemos, porque una de las preguntas que nos han puesto en el chat es muy interesante, es la de quién es el responsable de generar el Q-Sheet. Y ahí podemos después entablar un debate bueno, con esa pregunta y con todas las que nos quieran hacer. Luis, por favor. Muchas gracias y por tu presentación también, que afortunadamente puedo decir que en Musimagen estoy acompañado de muchos y valiosos y valiosas compañeros, compañeras que están muy implicados en la defensa de los derechos. Es muy importante, desde luego, y tú lo sabes, Teresa, que hemos coincidido tanto en Internacional, yo también siento como tú esa valoración, has estado ahí siempre como punta de lanza de los editores y es verdad que has hecho un trabajo increíble. Llevamos muchos años ya y los resultados acaban viéndose y este puede ser uno de ellos, ¿no? Es cierto que los movimientos internacionales, cuando estamos aquí en nuestra labor cotidiana, diaria, nacional, local, pues son difíciles de ver o de percibir, de valorar. Un compositor acaba una película y lleva muchas noches sin dormir, ha tenido trabajo tremendo, intenso, estrés, cambios de decisiones del director o del productor sobre las músicas, la grabación, llegar a tiempo, la orquestación, en fin, es un proceso agotador, absolutamente agotador, el del creador. Y después de todo esto, parece que ya hemos grabado la música, la hemos sincronizado en la película y ha terminado esto. Por fin descansamos, nos desmayamos literalmente, ¿no? Pues no hay que desmayarse, ¿no? Todavía queda una última pesadilla que es el Q-Sheet, imprescindible. Por supuesto, quedan otras y lo de pesadilla no lo digo porque sea una pesadilla real, sino porque estamos agotados, estamos cansados, yo esto lo entiendo, pero es imprescindible que este proceso fundamental del Q-Sheet se realice y como habéis podido escuchar de la maravillosa explicación tanto de Teresa como de Santiago, pues hay un universo de formatos que muchas veces tenemos que empezar a ser conscientes de que cuando hacemos un Q-Sheet no solo tenemos que hacerlo para nosotros, sino también para la sociedad, para la editorial. Bueno, no digo para la editorial, porque si tú tienes una editorial, la editorial trabajará en tu lugar para ayudarte a hacer el Q-Sheet. Esto es una de las opciones evidentes, ¿no? Que una editorial, una buena editorial en el concepto de lo que significa editorial, está para trabajar con el músico y por la promoción del creador, ¿no? Y este es el caso de lo que hablaba Teresa, por supuesto. Entonces, dentro de este desarrollo que tenemos, estamos en nuestro estudio y hacemos este Q-Sheet y lo haces en tu formato personalizado porque es lo que más rápido y fácil te viene, pues ya vemos que no estamos teniendo en cuenta ese concepto que después causa tantos problemas de identificación. Y es que la internacionalización, los movimientos internacionales sí piensan desde arriba en todos estos problemas y el problema es que transversalmente lleguen hasta abajo, hasta todas las sociedades, hasta todos los compositores, las editoriales. Y esto es lo que sí creo que es muy importante y se basa en un concepto general que en muchas áreas se da en internacional, que es la armonización, ¿no? El concepto de armonización es imprescindible para que tantos millones de datos, tantos nuevos escenarios como es el online, Internet, donde ya se prevé un crecimiento de un 80% del audiovisual en breve. En YouTube, por ejemplo, estadísticas, ¿no?, de la edición de vídeos. Quiere decir que vamos a tener una proyección tan inmensa de necesidad de localización de datos, de buen Q-Sheet, de buenos y detallados Q-Sheets para poder cobrar las
los millones de toneladas de información que van a correr por la red, que es muy recomendable pararse estos minutos y entrar en este proceso de tanto de hacer un Q-Sheet exhaustivo como de utilizar el modelo más armonizable posible. Esto siempre es lo que ocurre con las directivas europeas, y la armonización fue, por ejemplo, pues el concepto que yo esgrimí para convencer, negociar, transformar con los técnicos de SGAE el paso de los músicos audiovisuales de donde estábamos a donde estamos ahora, interiorizado perfectamente por SGAE y ya culminado por diversos compañeros, ¿no? Entonces, donde quiero llegar es que quizás es el momento, y yo soy consciente y seguro que son conscientes algunos de los compañeros que estáis aquí escuchándonos, de que transmitir, por supuesto, a la Junta Directiva de Musimagen para luchar, para pelear, empujar con AEDEM, por supuesto, y todos los organismos que se unan a esta capacidad de lobby, porque esta armonización sea lo más rápida posible. Y además, dentro de SGAE, pues tenemos, por ejemplo, veo en el chat de participantes, pues por ejemplo, a Pablo Cervantes, nuestro compañero de Musimagen, que está en la Junta Directiva y que seguro que también, hablaremos de esto, puede hacer un trabajo junto con su compañero Melibeo de también divulgación y presión sobre lo conveniente de que lleguemos a este punto de armonización para que se faciliten todos los datos, ¿no? Hay una cosa que está clara también. No solo se trata de hacer el Q-Sheet, tenemos otro problema los creadores y somos conscientes, yo el primero, es una de las luchas más importantes que estoy desarrollando ahora, de los problemas que tenemos muchas veces ya para ni siquiera reservarse los derechos en contratos. Tenemos esta apisonadora de contratos buyout que llegan desde Netflix, tenemos este proceso de las librerías, de las compañías de librerías como Epidemic Sound, que ya ni siquiera contemplan el derecho moral de los autores, que exige que tú siempre aparezcas en créditos aunque te estén programando una música licenciada, y por lo tanto al no hacerlo, simplemente firma con Epidemic Sound, pues las sociedades de autores no tienen información de autores, no se requiere, por lo tanto, ese Q-Sheet, no se paga, evidentemente. Entonces, esos problemas que están en el lado del creador son muy importantes, que el creador sea consciente de ellos y pelee también por ellos. Es evidente que se puede sentir muy solo ante este monstruo que es Netflix o cualquier otra productora, plataforma de Internet, grandes plataformas de Internet, pero también quiero decir que desde EXA, desde la Alianza Europea, desde diversas asociaciones mundiales, estamos trabajando sobre esta discusión del buyout. No estáis solos, pero es importante que se dé por las dos partes. Estamos haciendo un trabajo de lobby importante y en SGAE se está ahora mismo reconociendo con mucho interés este problema, y entonces, por la otra parte, es muy importante que tanto vosotros como autores, creadores, seáis conscientes de la pelea que tenéis delante, como de la ayuda que podéis también reclamar por parte de nuestra asesoría, para que os hagamos, dentro de las posibilidades, abramos el camino para llegar a ese Q-Sheet, a ese necesario Q-Sheet que nos pueda abrir el futuro a una justa remuneración, que es lo que deseamos editores y creadores. La justa remuneración del trabajo de un creador. Así que creo que es muy importante que nuestra labor social, política, como creadores, pues se vaya adelante, que este webinar sea un punto de partida, que este encuentro feliz con AEDEM pues sea un punto de partida, y también que SGAE sea también un punto de llegada, como me consta que evidentemente conocen de sobra. Santiago sabe muy bien el dolor de cabeza que tienen con tantos diversos Q-Sheets y el retraso que supone en la eficiencia de localización.
Ahora, por ejemplo, hay 424 millones en MLC, la Sociedad de Derechos Mecánicos, les han caído 420, americana, la de Estados Unidos, 424 millones. Y tienen muchos problemas para localizar cómo repartir este dinero, ¿no? Porque incluso se plantean un año de demora de trabajo para ir localizando estos autores. Así que hagamos esta tarea más fácil, más efectiva. Los tiempos que vienen requieren la máxima información. No dudéis que perder un cuarto de hora más o 20 minutos más ahora haciendo un Q-Sheet va a suponer unos ingresos mucho más fiables para todos en el futuro. No lo dudéis. Así que os recomiendo que le prestéis toda la atención que seguro que habéis asumido desde que habéis estado escuchando a Teresa y a Santiago. Gracias, Luis. En el chat, uno de los temas, creo que más que preguntas y respuestas, hay una pregunta concreta para Santiago que podrá contestar él mismo, pero hay un tema que se pone sobre la mesa que creo que es muy interesante para que debatamos, que es ¿quién es el responsable de hacer el Q-Sheet? Yo he iniciado la sesión diciendo que es muy importante que cuando sincronizamos una obra preexistente exijamos que se nos envíe copia del Q-Sheet para asegurarnos de que la información de nuestra obra aparece correctamente. Pero claro, cuando tú has sincronizado una obra preexistente, un fragmento de una obra preexistente, no tienes ningún control, no sabes quién preparará. En teoría, el que debería de hacer el Q-Sheet es el productor de la obra musical. ¿Qué ocurre? Normalmente lo encarga el músico que ha hecho, que tiene el encargo de la obra original. Pero ese músico muchas veces no tiene tampoco los detalles de las obras preexistentes. Con lo cual, aquí quizás deberíamos de ver cómo articulamos algún sistema para que esto funcione. Por ejemplo, hay una pregunta de Yolanda Wask, en su caso, que pregunta, si hay una persona en particular que hace un audiovisual, ¿quién debería hacer ese Q-Sheet? Yo le recomiendo que lo haga su editorial, porque si solamente lleva su música y puede obtener todos los datos del productor para completarlo y pues ella misma, si contiene su música, pues terminarlo y enviarlo a SGAE. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿solamente hay que enviar a SGAE lo que nos solicita? Cuidado, que tampoco hemos hecho la distinción entre lo que es Q-Sheet de obra nacional, digamos que la sociedad de origen es SGAE, o sea, con lo que es a los editores que representamos catálogos extranjeros, que tenemos cientos de miles de Q-Sheets extranjeros que a lo mejor jamás explotarán en España. Esos son los que solamente hay que enviar a SGAE cuando SGAE nos los solicita, pero previamente los debemos de haber introducido en el alta cabecera. Es decir, que quizás que deberíamos de sistematizar un poco para aclararles a la audiencia cuál es un poco el procedimiento. O sea, en el caso de una gran producción, ¿qué hacemos? O sea, nos fiamos de que sea el productor el que... Santiago, por tu experiencia, tú dices que te llegan a lo mejor de la misma obra distintos Q-Sheets. ¿Quién te los envía? O sea, ¿cómo crees que debemos actuar? Tanto autores como editores, para que no ocurra el problema que tienes de diferentes fuentes. La fuente de los Q-Sheets suelen ser nuestros socios, tanto autores como editores y sociedades extranjeras. A veces recibimos mismo Q-Sheet de varias fuentes diferentes, que ya sean socios SGAE o incluso sociedades extranjeras. Depende de la producción. Podemos recibir incluso la información diferente. En ese caso, el problema añadido es que tenemos que saber cuál de las informaciones es la correcta. Con lo cual tenemos que contactar con cada uno de ellos para saber la información, si están completamente seguros si la información es la correcta o no. Hay ciertos casos en donde se producen conflictos con la información de los Q-Sheets y resolverlos no es fácil. Santiago, pero ¿crees que, por ejemplo, el problema está en lo que yo comentaba? Que si a un compositor, imagínate que Luis, pues le encargan una serie de músicas, pero luego el director quiere incluir unas preexistentes que lo da a negociar a un agente de estas personas que se encargan de hacer negociaciones por ahí y tal, le consigue los permisos y si el músico sabe que puede poner
ese fragmentito y tal, porque el director quiere esa obra allí, pero no tiene los detalles de autorías y tal. ¿Vienen los problemas por aquí o por donde? O sea, no, en ese caso, lógicamente, Luis no conoce el detalle completo de las obras musicales utilizadas en el audiovisual. Quien debería enviarnos el QSIT, en este caso, es el productor, que es el que conoce qué obras musicales han sido finalmente utilizadas en el audiovisual. De hecho, sabéis que hay veces que se firma una sincronización para finalmente no ser utilizada en la versión definitiva del audiovisual. Con lo cual, puede existir el contrato, pero el QSIT no incluir ese uso musical. Entonces, a la pregunta de quién debería de hacer el QSheet, la respuesta correcta es la que pensamos todos, el productor. Y entonces, la labor del editor, la labor del compositor cuando no existe editor, es la de vigilar que se haya hecho correctamente. Entonces, por nuestra parte, lo único que podemos controlar es nuestras obras, las obras de nuestro control, cada uno de nosotros. Y eso creo que con lo que yo decía al inicio de exigir en un punto en el contrato o la licencia de que se nos facilite el QSheet definitivo, sería una fórmula de controlar que eso está bien. Sí. Claro, y hay otra cosa. Bueno, sí, Santiago, acaba. No, sobre todo, tener muy claro que el QSIT que recibamos contenga la lista final de todos los usos musicales utilizados en el audiovisual. Correcto. Se da el caso cuando el compositor muchas veces es único compositor de toda la obra y entonces no ha lugar a dudas, ¿no? Y normalmente sí es verdad que muchas veces el productor pasa esta tarea del QSheet al compositor y en ese caso el compositor, claro, debe de pedir el largometraje final, la mezcla final, para saber perfectamente los timings, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cosa que añado, es que yo, incluso si el productor se encarga de hacer el QSheet, le pido que me haga una copia o me envíe una copia del QSheet porque he detectado errores y entonces el compositor es el que sabe de memoria perfectamente todo lo que ha hecho, lo que ha puesto, y si hay unas nuevas canciones o se han licenciado algunos temas que no conocías, que normalmente los conoces, pero vamos, se da el caso. Entonces, pues también pedir o chequear, no es tu trabajo desde luego, pero puedes chequearlo y por lo menos, al menos, estar seguro de que tu música está ahí. La ventaja de saber qué es las licencias que se han puesto, las músicas que se han usado, es que te dan a ti un conocimiento y una previsión de cuál va a ser tu porcentaje también. De un conocimiento de causa de qué es lo que te va a tener que pagar a ti la sociedad de autores. Es muy importante también tener ese control o ese conocimiento, tanto por el autor como por la editorial, ¿no? Luis, vosotros podéis, cuando se hacen el encargo de trabajo, los autores podéis pedir de alguna forma eso. Nosotros en el contrato de sincronización sí podemos poner una cláusula en la cual exijamos que para que el contrato entre en vigor nos tienen que facilitar una copia del QSheet. Pero vosotros los autores eso lo tenéis peor, entiendo. Estáis en una posición más débil. A mí normalmente me la han pasado dentro de la copia de trabajo, no es la copia definitiva que va a salir al cine, evidentemente, ¿no? Sino es dentro de la copia de trabajo con las timings, etcétera, etcétera, y los códigos de tiempo, en fin, es la definitiva, ¿no? Entonces, desde ahí normalmente nunca he tenido problemas, pero evidentemente hay muchas productoras que no lo hacen, que no pasan el vídeo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Esto creo que es algo que hay que, o de editorial o de creador, pedir para chequear, porque es importante tener la conciencia o la garantía o la seguridad de que tu parte ha sido bien declarada, si no la haces tú, ¿no? Claro, ahí quizás Santiago y sus robots podrían darnos un poco la clave de cómo poder chequear, porque, a ver, nosotros pedimos que nos envíen el QSheet y sí podemos después pues, ver, al ver el audiovisual, comprobar que el minutaje que han puesto de la obra que nosotros hemos sincronizado es el correcto. Pero quizás a través de vuestros robots eso pueda tener alguna solución. Como os decía, los robots llevan en funcionamiento poco tiempo.
hay margen de mejora. Actualmente lo que hace el robot es leer documentos, no está comprobando la información, si se corresponde la información del documento con la información real del audiovisual. Eso no lo hace todavía. ¿Y tenéis un control de audiovisual parecido al control de televisión en SGAE? En ese caso, puntualmente sí que revisamos casos muy conflictivos, sí que los mandamos para el control de televisión. En ese caso es necesario de alguna forma llegar a una resolución del conflicto. Si la información entre dos fuentes para la misma producción audiovisual difiere y no hay solución, puntualmente, lógicamente no podemos revisar todas las producciones audiovisuales porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí que hay cierto control para estos casos puntuales. Tenemos una pregunta que quisiera, bueno, que paso a contestar. Nos han preguntado si en el caso de que toda la música sea de un solo autor, es preciso registrar todos los temas o se puede dar un título y poner BSO. Hasta ahora, por lo oído y tratado en las reuniones internacionales, se exigía que se hiciese tema por tema, pero la buena noticia es que en el nuevo Q-Sheet armonizado se permite que exista un solo título como banda sonora original, porque al final a un autor le da igual saber qué está cobrando por esta pieza y qué está cobrando por aquella. Lo que quiere saber es cuánto cobra por el trabajo que ha hecho en esa película. Es importante puntualizar aquí algo, Teresa, que es la posible explotación individual que puedan tener las obras musicales del audiovisual. Si tienen una explotación por fuera, hay que tener cuidado con el registro. Evidentemente, si la obra musical, la única explotación es audiovisual, se puede proceder de esta forma. Pero si van a tener vida propia, por así decirlo, fuera del audiovisual, conviene tener cuidado con este punto. Todo depende. Obviamente, lo que ocurre es que cuando hay alguien a que le han encargado algo muy específico que no le ve otra salida, que no lo va a explotar, puede hacerlo de esta manera. Puede hacerlo. O sea, no quiere decir que lo estemos recomendando para nada, pero la pregunta es, ¿se puede hacer así? La respuesta es, con el nuevo modelo de Q-Sheet armonizado, sí se puede hacer. Yo también soy de tu parecer porque trabajo con autores de audiovisual que la verdad que con el tiempo pues a lo mejor deciden pues usar eso pues para alguna librería o usarlo en otras cosas. Bueno, ahora que los podcasts, es decir, además son músicas que a veces se han licenciado por un periodo determinado de tiempo, que quedan libres al cabo de unos años y que se pueden usar para otras cosas y por tanto los autores tienen que poder sacar el máximo rendimiento a su obra. Así que yo también soy del parecer de que, y además, no solamente registrar, sino registrar con un título potable, porque esto de poner AD1, AD2, AD3, tal, o sea, todas estas cosas luego no crean más que confusión y problemas. Pues yo sé, dolor de cabeza, sí. Yo sé que los autores tenéis el tema, lo de titular vuestras obras es un problema. Sé que os cuesta, que no le veis sentido, pero la verdad es que tenéis que pensar lo que decía yo, Q-Sheet igual a dólar antes. O sea, esa percepción de que toda esa información puede ser dinero. Y por tanto, si el día de mañana hay que aprovechar alguna de estas obras o quieres tener una explotación, si ya se registró con estas cosas, con números y tal, luego al final no crea más que confusión. O sea, a veces o darle números a unas partes, a otras darles títulos. Yo creo que tenéis que hacer un esfuerzo y darles títulos fácilmente identificables que no crean confusión a estos señores de codificación que ya bastante... Porque es que cuando ves el fichero que comentaba Santiago que nos envía, el Excel, que nos envían con todo lo que está por identificar, Santiago, no siempre lo tenéis allí porque no os hemos enviado, no hemos dado de alta las cabeceras, porque quizás a veces nuestros editores originales, cuando se trata de repertorio extranjero, porque la mayoría de lo que tenéis allí es por identificar el extranjero, muchas veces los editores originales te envían una actualización de repertorio
cada 6 meses y a veces una vez al año. Entonces, claro, a lo mejor la película la han vendido enseguida, se ha emitido pronto y a ti cuando te llega el Q-Sheet para darlo de alta resulta que está ya allí en vuestro pendiente como si nosotros no hubiéramos hecho nuestro trabajo. No lo podíamos hacer porque no lo teníamos. Por eso es importante que la celeridad en el proceso. A ver, lo primero, nosotros no recibimos Q-Sheets de editores originales. En todo caso, lo recibiríamos de la sociedad a la que pertenece ese editor original. Vale, para nosotros, como os digo, la fuente principal de los Q-Sheets son nuestros socios. Por eso es importante que vosotros estéis prestos en ese sentido. Cuando controléis la información, nos la enviéis, si estáis seguros, lógicamente, de que hay una explotación, nos la enviéis lo antes posible para evitar este tipo de situaciones. Bueno, pero Santiago, quizás tú dices cuando sepáis que hay explotación, pero la fórmula que tenéis vosotros para resolver eso es que introduzcamos todo lo que tenemos en cabeceras para que vosotros lo encontréis allí. Correcto. ¿Esto sigue siendo vuestra principal fuente o no? Sí, 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 así ¿Sí? es. Así es. Es que hubo una época en que no lo fue y me preocupó muchísimo porque se hacía más caso a lo mejor de un Q-Sheet que llegaba de una sociedad extranjera, pero claro, esa no llevaba la participación del editor local y eso creó algunos problemas en el pasado. Lo sé. En fin. Oye, repasemos las preguntas, que sí. Yo he visto algunas, pero hay alguna que va directamente para Santiago. Bueno, nos preguntaban quién es el responsable de complementar el Q-Sheet. El productor, pero el editor y el autor tienen que ayudarle, empujarle para que lo haga. Y muchas veces asumirlo aunque no quieran, porque si no pierden en el... Evidentemente el autor que tiene editor, pues oye, para algo tiene al editor, para que haga ese trabajo. Óscar preguntaba a Santiago, la pregunta de Óscar Dignoves es para Santiago. Musical de documentales de televisión como Rito y Geografía del Cante, Cachitos de Hierro y Cromo. Se documenta en Q-Sheet. A ver, sobre esta pregunta tampoco tengo una respuesta concreta. Lo primero, hay que saber si la obra audiovisual es obra audiovisual de acuerdo al reglamento SGAE o no. Vale, si no lo es y nuestro control la clasifica como no audiovisual, no necesitamos el Q-Sheet. Lo necesitamos siempre que sea audiovisual. Vale, entonces, no sé si con esto respondo a la pregunta. Santiago, explícanos qué sería un no audiovisual. A ver, nuestro reglamento clasifica los audiovisuales, fundamentalmente ficción, documentales. Ficción, largometrajes, series, dibujos animados, por ejemplo, documentales. Existe luego obras no consideradas audiovisuales de acuerdo a nuestro reglamento. Quien clasifica el tipo de obra es nuestro control de televisión. Ahí no es mi área quien clasifica las obras. Nos viene ya dada. De manera que a la hora de tramitar los Q-Sheets, en audiovisuales se tramitan los de las obras audiovisuales, en audiovisuales. En documentación de Q-Sheets se tramitan los de las obras audiovisuales. Que al mismo tiempo ¿Algún ejemplo de lo que no sería audiovisual? ¿Algún ejemplo para que...? Un reality, un programa de noticias. Ah, vale. O el de los deportes, o sea, algo que ves en tele, que puede llevar música, pero que no es un audiovisual. Un programa de variedades en televisión. De acuerdo. Es que también hay una ley de propiedad intelectual que define el concepto de audiovisual un poco y esto marca unas directrices, igual que dice que la publicidad no lo es, pues entonces la SGAE sigue también un poco estas directrices, ¿no? de esta ley que marca lo que es un producto audiovisual. Seguimos con las preguntas. Bueno, la propuesta de Pablo Cervantes de que hubiese una ventanilla donde todos los interesados pudiéramos complementar el Q-Sheet sería perfecto, pero esto en un mundo ideal. De momento esto no... Pues no es mala idea, ¿eh? No es nada mala idea, pero... Ninguna mala idea. Oye, a ver si desde Musimagen abrís la plataforma y nosotros nos ponemos a trabajar. Que Pablo está muy despierto. Sí, sí. Oye, pues a ver si, no sé, entre AEDEM y Musimagen montamos la plataforma. De registrar el Q-Sheet.
esto lo hemos comentado, lo de la música en un solo bloque o bloques diferentes. ¿Quién debe rellenar el Q-Sheet? Yolanda Guas, pues en su caso le recomiendo que sea ella la que lo rellene. Pablo Cervantes, lo de Casablanca. Lo de Casablanca que hemos contestado. Sincronización, un particular o un productor pequeño. Habéis dicho que el editor os envía el Q-Sheet, pero ¿cuál es el proceso? Rellenar primero la cabecera. Santiago, en el caso de que un editor se tenga que encargar de hacer el Q-Sheet porque el productor es muy pequeño y no sabe cómo hacerlo, para dar de alta esa producción, entiendo que una vez hecho el Q-Sheet, al tratarse de una obra nacional, obra producida en España y de autores nacionales, debe de enviarla a vosotros para que la codifiquéis de entrada. A ver, lo primero es disponer de la información del Q-Sheet. Sí, damos por supuesto que el editor del Boaló va a rellenar el Q-Sheet y lo va a tener completo. Entonces, el proceso sería enviároslo a vosotros porque es obra local para que quede codificada, ¿no? Sí, correcto. Y yo no sé qué pensará Santiago, pero esta puntualización que ha hecho Pablo Cervantes, vamos a ver si se consigue que en el SSI, los servicios en línea de alta de obras de las sociedades de autores, se implemente este Q-Sheet que queremos armonizar, estaríamos dando un paso de gigante. Sí, pero tendríamos que tenerlo durante un periodo abierto para que todas las partes pudieran, abrir allí un queue de una producción y para que las partes lo pudieran revisar, quieres decir. Y luego una vez todos lo firmamos como conforme, enviarlo ya. Es que en realidad el Q-Sheet que hace un productor, lo que pasa es que lo hace él, o el autor, el creador, que lo hace él, lo que tienes es abres, en vez de hacer en diferentes formatos, como está pasando ahora, como muy bien reflejaba después Santiago, pues si tú tienes como opción al dar de alta una obra el formato único de un Q-Sheet CISAC, entonces todos vamos a tener que ir a morir a ese Q-Sheet. O nos va a dar la facilidad de entrar online a rellenar ese tipo de Q-Sheet. Concretamente unitario. Es decir, no tenemos, si tú estoy hablando desde el servicio online de SGAE, donde tú ahora mismo das de altas las obras como creador. Entonces, ese servicio tiene un momento en el que te dice incluir, añadir el Q-Sheet, y tú tienes tu Q-Sheet en el escritorio, que lo has hecho con tu sistema como mejor has podido, lo añades al programa y el programa lo copia y lo envía a SGAE. En lugar de copia tu Q-Sheet, abre un Q-Sheet en el programa ya directamente para que tú no tengas que añadir el Q-Sheet, para que tú no tengas que enviar el Q-Sheet. De esta manera tú ya tienes ese formato y no puedes usar otro. O sea, lo que no te da opción a incluir diversos formatos porque solo tienes ese formato para cerrar el Q-Sheet. Pero debería ser en una sección nueva porque todo lo que es cabeceras está muy, muy enquilosado. O sea, no permite... Pero es que son dos cosas, perdóname, Teresa, son dos cosas diferentes. Uno es el Q-Sheet, que es lo que dice Luis, y otra cosa es el sistema de cabeceras. Sí, eso no me refería a que no estuviera en esa sección. Ya. El Q-Sheet que dice que Luis, que estoy totalmente de acuerdo que deberíamos de usar la plataforma del SSI para hacerlo, pero ya que se va a desarrollar un nuevo SSI, pues que se haga con el desarrollo nuevo, no lo hagamos en la zona de cabeceras que está muy acartonada, muy enquilosada. Es correcto lo que dices. Pero, ¿qué te parece, Santiago, Esta propuesta? Bien. A ver, me parece bien porque es que armonizar, lo que hemos hablado, armonizar es perfecto. Para nosotros armonizar significa simplificar. Y simplificar significa agilizar y reducir procesos. Es lógico. A mí lo que me da miedo de este formato es que es muy amplio y solicita datos que a lo mejor no todo el mundo tiene. Tenemos que estudiarlo bien y tenemos que revisarlo completamente, ¿vale? Entonces me da un poco de miedo que al ser un formato muy amplio, estándar, perfecto, pero muy amplio, no todo el mundo tenga toda la información necesaria para rellenarlo. Estoy de acuerdo contigo,
y lo había pensado, pero también pensé que igual puede haber campos obligatorios Sí. necesario, imprescindible para que el Q-Sheet se pueda remitir y, bueno, lo demás información, por supuesto, que sea importante. Me temo que a veces cuando pones campos obligatorios, lo demás no lo rellenan, ¿no? Pero problema, ¿no? El ser humano tendemos a simplificar todo lo posible. Pero evidentemente podría ser una solución. Yo creo que estamos dando, aquí en vivo y en directo, estamos elaborando una solución. Un proceso de evolución del Q-Sheet interesantísimo. Y nada, pues... de todos modos, Luis, en el nuevo formato de armonizado, ya lo hemos visto muy brevemente. Desde AIDEM vamos a hacer una circular, vamos a enviar desde Secretaría, Liz tiene previsto con el beneficio del presidente de hacer un envío muy pronto a todos nuestros socios de lo que es el Q-Sheet en inglés, pero vamos a enviar la versión en español para que sea de más fácil comprensión. Y después va con una hoja de instrucciones de lo que quiere decir cada uno de los campos, o sea, las abreviaturas, en fin, o sea, va muy bien explicado. Vamos a circular eso a todos nuestros socios. Y yo creo que también sería interesante de contar con la gente, de los guionistas, los directores, implicarlos en esto, porque el hecho de que su nombre aparezca allí cuando tú vas como director de la película, es que a veces para verse una película, si es esta o es aquella, se mira quién es el nombre del director. O sea, hay países donde esta gente no cobrarán derechos, pero hay muchos países donde sí cobran derechos. Les interesará que su nombre aparezca, el guionista, el director. O sea, el hecho de que todos los campos no sean obligatorios, pero que quizás podamos interesar a gente en que entre y complete los guionistas, los directores puedan añadir su información allí a lo que se considera en su repertorio, si estuviese esto abierto de alguna manera. Sí, esa es solo una cosita. Creo que hay algunas preguntas más que no han sido respondidas. Sería bien quizás que hiciéramos un repaso. Lo digo porque algunas aportaciones creo que pueden ser interesantes, aunque sean muy de detalle. Perdona, creía que estaban todas contestadas. No, es que han ido creciendo mientras hablaba. Veo una de Kilian Alós que dice que si el modelo reality no se considera obra audiovisual, según el reglamento SGAE, ¿significa esto de que las músicas de un socio de SGAE empleadas en realities no le repercutirán royalties? Evidentemente, claro, pero no en el concepto de audiovisual. Claro. Dentro de esa recaudación, que son simplemente divisiones estadísticas. Estarán en fondos musicales o... Exacto. Pero ahí Santiago te puede responder con precisión absoluta. El concepto fondos musicales y no sé si hay algo más. Hay otros formatos, por así decirlo, pero sí, vamos, básicamente entraría como derecho musical puro y duro, por así decirlo. Hay una cosa que me gustaría añadir, hablamos de Q-Sheet ahora que la música se ha separado del colegio audiovisual y que tiene un proceso diferente, ¿no? Parece que se ha perdido ya, evidentemente, ya no hace falta hacer este listado de antes que era 25 guión, 25 idea argumental, 25 música o 25 director, o cualquier otro número que se acordara. 40, 20, 20, 20, ¿no? Daba igual. Entonces, se da la circunstancia de que, evidentemente, eso ha desaparecido, ese concepto ha desaparecido, pero no ha desaparecido la posibilidad de que en una película, por lo que sea, si un director decide, oye, pues, o un productor, pues, pactan que le van a dar más al músico un porcentaje de los derechos de dirección, o sea, no el 25, una parte de lo que ahora reparten director y guión, que es el cuadro como se ha quedado. Ahora está la música por un lado y director, guión e idea argumental por otro. Pero el músico puede entrar en ese pastel de... es muy extraño que lo haga, pero no es imposible. A mí se me ha dado el caso.
Y recientemente me han confirmado también desde registros en SGAE que sí se puede utilizar esa hoja de declaración donde solamente se habla de obra literaria y de dirección, añadiendo música, si se ha pactado que el compositor participe de un porcentaje de dirección firmado por todos los autores como compensación, aunque no existe esa página todavía, se ha quedado como un eslabón ahí perdido, pero sí se puede hacer añadiéndolo. Yo lo he hecho, por eso lo confirmo, y es una información que quería dar también. Hay una pregunta de Diego Navarro Reyes. Bueno, más que una pregunta, es una queja, pero que suscribo totalmente. Nos dice que, claro, cuando efectúa los registros, tarda tanto en conseguir los códigos ISWC de cada pieza que, bueno, la espera es excesiva. Porque, claro, si tiene que entregar a una plataforma que siempre va todo con prisas, con urgencias, tal, tiene que entregar el Q-Sheet, pero lo tiene que entregar incompleto porque SGAE ha tardado mucho en facilitarle los códigos. O sea, lo ha tenido que entregar sin los códigos porque no los tenía. Entonces luego tiene que volver a enviar el Q-Sheet actualizado. Lo de que la pregunta sobre si existe alguna manera de acelerar el proceso para que SGAE registre las obras antes, es algo que desde AEDEM estamos ahora en un grupo de trabajo viendo a ver cuáles son las causas que producen estos retrasos tan tremendos, porque entiendo que a lo mejor en repertorios internacionales puede haber más complicaciones, pero en repertorios locales tampoco se entiende el retraso. Y luego la asignación del ISWC, teniendo en cuenta que ha cambiado los procesos a nivel internacional, desde CISAC también se ha organizado de forma distinta, deberíamos de poder asignar, igual que los editores de partituras o los de libros tienen unos ISBN que ellos ya tienen unos códigos o con los códigos de barras que cada productor tiene ya una franja de códigos, los ISBN, que tú puedes ya irlos asignando. No entiendo por qué en el caso de los ISWCs no podemos hacer lo mismo, los titulares. O sea, si lo asigna el propio autor o el editor ya lo asigna al autor y ya queda grabada la obra y ya queda marcada para siempre. Deberíamos de ver cómo mejorar esos flujos, porque realmente tampoco tiene mucho sentido. No se le va a dar ningún código raro ni nada. Si lo pueden hacer con los libros, ¿por qué no se puede hacer con las obras? Si se puede hacer en otros campos, pues se puede hacer con los discos, porque no se va a poder hacer con las obras. Entonces, sé que no es tema que dependa de ti, Santiago, pero eso es algo que sepáis que desde EDEM tenemos un grupo de trabajo que estamos tratando todos estos asuntos con SGAE para ver cómo podemos avanzar en el tema de los registros, porque los retrasos están causando graves perjuicios, no solamente el que comentas aquí. Hay todo tipo de perjuicios importantes. Hay cosas, en el campo, por ejemplo, os pondré otro ejemplo, en el digital, cuando alguien termina de componer una obra, ¿sabes? La gente hoy en día terminan de componer algo y ya lo están subiendo a las plataformas. Entonces, si vas a querer cobrar de las plataformas digitales, vas a querer cobrar de Spotify, vas a querer cobrar de YouTube, si la obra no lleva el ISWC, después ¿cómo vamos a pretender que SGAE pueda detectar en los ficheros que se envían para que pueda facturarles las obras que son suyas si no van identificadas? O sea, necesitamos algo inmediato. O sea, lo de esperar a que se miren el contrato, a ver si está todo bien, a ver si falta la partitura, si se han dejado la letra, y tal. O sea, mientras se está resolviendo todo eso, el ISWC debería de haberse asignado en el momento en que entra la solicitud ya. Que luego se detecta que eso es una duplicidad, pues que se cancele ese código, pero de entrada ya, ¡pam! Y luego ya veremos que si falta la letra, que si falta la partitura o está incompleta, que si no sé qué, que si hay una colisión, que si duplicidad, lo vemos luego, pero de entrada hay que moverse y ver
qué sistemas ha implementado nuevos ISAC a través de la empresa esta curiosamente se llama Spanish Point, los irlandeses que ahora llevan el control de todo el SWC. Creo que deberíamos a través de SGAE, encontrar mecanismos ágiles de asignación, bueno, ágiles no, inmediatos. María González decía, ¿dónde debo escribir para darme de alta y que me llegue el listado por parte de SGAE sobre la necesidad de aportar más información? Directamente, María, un email me lo diriges a mí y ya nos encargamos. Da tu email. Mi email es morena@sgae.es. Si quieres lo puedes escribir. Sí, lo pongo aquí en el chat. Sí, por favor. Vale la pena preparar un cusheet de proyecto que se va a exhibir en países donde no se da una recolección de derechos. Claro que sí, porque las cosas luego van de un país a otro. Esto se hace para un país latinoamericano, pero puede acabar emitiéndose en España y en España generará derechos. Por tanto, sí vale la pena. Exacto. Es más, consta explotación de esa obra audiovisual, con lo cual sería conveniente tener el QSIP, correcto. Ya. En todo caso, siempre está ahí una posible reclamación futura que se pueda realizar desde las sociedades, porque muchas veces se acaba recaudando, muy tarde y mal, pero se acaba recaudando. Entonces, si está establecida esa reclamación, pues ese dinero te va a acabar llegando. Hazlo siempre, sí. Si un editor sabe perfectamente que un tema ha sido incluido en una producción audiovisual, la productora no ha mandado el chip correctamente, ¿qué debe hacer el editor? Primero, indicárnoslo para establecer, por así decirlo, un proceso de conflicto. Si hay constancia de que una obra musical se ha utilizado en un audiovisual y no estaba en el QSIP, hay que revisar ese QSIP. Otra cosa es que a veces se producen discrepancias en la identificación. Muchas veces creemos que hay usos de obras musicales en los QSIPs cuando realmente ese uso corresponde a otra obra muy similar. Nos hemos encontrado casos en donde la obra reclamada finalmente no era utilizada. Entonces, evidentemente, siempre hay un mecanismo para revisar ese QSIP. No es sencillo, pero hay un mecanismo. No sé si hemos contestado la pregunta de Patricia Varas. Cuando un editor sabe que un tema suyo ha sido incluido en una producción. Ahora mismo. Era este. Es la última. Es la última. Vale, perdón. Estaba repasando. Vale. Entonces, respecto al nombrar, poner título a las obras, es interesante poner títulos a los Qs o simplemente nombrarlos con un código, UM1, UM2, etcétera. Entiendo que la segunda opción es más efectiva para evitar problemas. A ver, hay un problema con todo esto, que es si un autor compone para varios audiovisuales y siempre utiliza un OM1 para una producción, la siguiente producción para la que colabora vuelve a utilizar un OM1, es imposible identificar a qué obra audiovisual corresponden esos títulos musicales. Necesitamos información que nos permita identificar las obras musicales. Se da muchas veces el caso de que hay muchos títulos que son iguales. Hay muchas canciones o muchos temas que se llaman Miraba el sol. Y entonces puede ser, en todo caso, necesario tener ese título y como añadido en otros títulos puedes decirle, pues yo utilizo esto, pongo las iniciales de la película, pues si es el Capitán Trueno, pues ECT, Mirando al sol, como otros, y da una capacidad también de... Pero bueno, normalmente es necesario y muy recomendable que nos comamos el coco con hacer títulos que sean lo más originales posibles. A mí me ocurre igual, estás componiendo, no tienes tiempo para acabar y mucho menos para ponerte a pensar en un título brillante. Es cierto, ¿no? Además, están todos cogidos, ¿no? Sí, sí. Pero de todos modos, a eso os referís a las obras nuevas, no a las preexistentes. No, las nuevas. Obras nuevas. Si existe el ISWC, se acaba este problema, ¿no? Entiendo. Claro. Sí, pero claro, ellos a estas nuevas también les tienen que conseguir el ISWC inmediatamente para poder rellenar. O sea, esa es la cuestión. Las tienen que titular bien y a por el ISWC. La gran solución no es basarse, digamos, en textos literales, ¿no? de
un título, por eso que decía también Luis, por la repetición que hay, o por la confusión que se puede crear, o por otras causas, por las tildes, por mil historias. Y sobre WC yo creo que es la clave. Y entonces SGAE, bueno, y Spanish Point, quien sea, debe conseguir entregar ese código, pero de inmediato. Y no os olvidéis de los IPIs. Los que también somos productores, claro, tenemos la ventaja de que, por ejemplo, los ISRCs los podemos otorgar nosotros. Lo cual ya desde el origen, esto va referenciado, es decir, hay una trazabilidad absoluta, ¿no? Y sin embargo, en el caso editorial, pues no es así. ¿Por qué? Porque hay un filtro siempre que puede ser la entidad de gestión o esta empresa que han nombrado, etc. Y en ese periodo de tiempo, que no es trazable, pues ocurren accidentes. La idea sería que cuando uno haga una obra, ya debería poder tener acceso a un ISWC para poder conseguir esa trazabilidad, ¿no? Bueno, eso es una idea que no sé si es realizable. También sería en el plano de lo... Bueno, contamos en el auditorio con una consejera de SGAE y por tanto ahí le dejo el guante para que lo recoja, a ver si nos ponemos un poco las pilas en todos estos temas que SGAE ha tenido un poco abandonados estos últimos años. Creo que es clave. No sé si hay alguna pregunta más. Pero sobre lo que comentabais de los títulos, Sergio nos dice que sería usar el código de la película, el del club, por ejemplo, S-1M1, etc. Lo de los títulos siempre le ha generado muchos problemas, además por el tema de las tildes, errores ortográficos, etc. A ver, lo de las tildes, existe una estandarización de caracteres, entonces en nuestros sistemas no entran tildes, no deberían entrar tildes, porque a la hora de comunicar la documentación, ya os digo, la información de caracteres está normalizada. La C cedilla, por ejemplo, no existe en los sistemas internacionales. Entonces, por eso es el problema de la falta de tildes muchas veces. Donde pone código de uso de editor, ¿qué datos se pone? Vale, a ver, esta consulta necesitaría revisarlo porque no sé exactamente a qué campo se refiere. Entonces, te sugiero, Marta, que te pongas en contacto conmigo y lo hablamos. Es que tendríamos que conectarnos ahora a cabeceras para poderlo ver. Yo no le puedo contestar si no me conecto a cabeceras y lo veo. Claro. Supongo que preguntas han surgido y surgirán muchas más. Hemos dicho al principio que bueno, la de hoy es una sesión casi inicial. No sé, Teresa, si consideras que podríamos dejar aquí esta primera... Yo me parece que creo que les hemos mareado suficientemente. Yo solamente quería que tuvieran percepción de la importancia del QSheet, de lo que es, para qué sirve, que es muy importante y a partir de aquí ya seguiremos. Pues, si me permitís, claro, Luis, yo quería decir que para que estas iniciativas, por las que os doy la enhorabuena, no caigan en saco roto, y ya que estamos aquí dos entidades y personas que podemos mover esto, tanto Teresa como yo, podríamos también ahondar en el nivel internacional. Yo me comprometo también a elevar esto a la Junta Directiva de la Alianza Europea, porque también es un tema que se puede consensuar. Tenemos muchos directivos de sociedades de autores de toda Europa y es fácilmente extensible y comunicable la percepción de que existe este problema, y después ya veremos si hay sinergias, si hay empatía con él o no, pero igualmente, pues tanto para ICMP, ya que tuvieron la iniciativa, pues también deben de tener el deber, o AEDEM tiene la capacidad también internacional, Teresa, tú lo sabes, pues de por lo menos de ser altavoz y de estar focalizando que este problema lo estamos moviendo en España. Desde luego vamos a seguir en contacto, AEDEM Musimagen, y vamos a intentar mover esto vía SGAE también, lo que comentaba nuestros consejeros en la directiva de SGAE. En fin, movámoslo todo, también vuestros consejeros de editores en SGAE. Es una cuestión que tenemos que mover ya desde aquí. Sí, sí. Si queríais aportar alguna matización más, Santiago, Teresa, Luis. Y si no, hombre, a mí me cabría solo dar las gracias. Bueno, no sabéis cuánto, lo he dicho al principio. Hoy teníamos unos ponentes de lujo y, bueno, lo habéis demostrado sobradamente. Lástima que el tema es tan denso y tan
abstracto para ciertas cuestiones, ¿no? Porque es casi una cuestión científica ganar una Q-Sheet con tantos datos, tanta información y hay que hacerlo bien. Que claro, cuesta asimilarlo y siempre hay un interrogante que surge a última hora. A todos los que habéis estado, gracias también asistiendo. Repasaremos las preguntas. Si hubiera alguna que hubiera quedado aquí en el aire, evidentemente las trasladaremos a los ponentes y os la haremos llegar la respuesta. Yo, en referencia a lo que estaba diciendo Luis, me gustaría que Musimagen y AEDEM fueran una etapa de colaboración en este campo y en muchos otros que seguro el gran crecimiento de lo audiovisual que va a haber y de la creación y del talento, creo que nos hemos de apoyar muchísimo y bueno, pues contar con nosotros evidentemente para lo que haga falta, ¿no? SGAE ya estamos teniendo unas reuniones que creo que bueno, van a ser muy fructíferas. Partíamos de una situación de enquilosamiento en los procedimientos, en la forma de trabajar de las GAE. Es una crítica amable que quiero hacer, no es la culpa de ninguna persona en concreto, sino de un sistema que debe actualizarse. Y en ese aspecto estoy muy contento porque gracias a personas como Teresa también, como otras compañeras de nuestra junta directiva, que están hablando con grupos de trabajo de SGAE, estamos intentando también poner al día los procesos. Por tanto, pues bueno, todo esto saldrán cosas interesantes. Lo que esté en nuestra mano. Gracias, Josep. Y yo lo sé. Tienen sus límites y hay que ser pacientes, lo sé. Pero bueno, muchas gracias a todos y nada, solo queda despedir y agradeceros vuestra participación. Así que, a vosotros. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás. Desde luego. Muchas gracias. Sin Gracias duda. a todos. Gracias por estar ahí.